vamos a ver entonces el que se denomina análisis canónico o análisis canónico de poblaciones. El análisis canónico de poblaciones se puede considerar como una representación gráfica de los resultados de un MANOVA o bien de un análisis discriminante. La representación es similar al análisis de componentes principales en el sentido de que representa los individuos y las poblaciones en un espacio de dimensión reducida. La diferencia ahora es que en lugar de obtener las componentes principales, como aquellas direcciones del espacio que recogen la mayor parte de la variabilidad, vamos a obtener las variables canónicas como aquellas direcciones del espacio que producen la máxima separación entre grupos. Luego el objetivo ahora es la separación de los grupos y no la variabilidad de los individuos. ¿Cómo obtenemos las variables canónicas? Bueno, pues vamos a obtener como siempre una combinación lineal de las variables originales, pero ahora los coeficientes de la combinación lineal se van a calcular de forma que la variabilidad entre grupos sea lo más grande posible. Además, como siempre, la variabilidad entre grupos la vamos a hacer relativa a la variabilidad dentro de los grupos y vamos a imponer la restricción de que la variabilidad dentro de los grupos sea 1. Bueno, pues como es habitual, la primera variable canónica o los coeficientes de la primera variable canónica van a estar asociados a un vector propio que ahora va a ser el vector propio de la matriz inversa de S por H. Vemos que es muy similar a lo que teníamos en el MANOVA y también similar a lo que tenemos en el caso del análisis discriminante. Ahora tomamos y sobre ese subespacio, definido por los vectores en V, proyectamos simplemente las medias y por tanto podríamos proyectar también cada uno de los individuos para obtener la representación final. ¿Cuáles son las propiedades de estas variables canónicas? Bueno, pues ahora las distancias euclidias entre las medias en el espacio de las variables canónicas coinciden con la distancia de Mahalanobis en el espacio de las variables originales. Bueno, además, como H es una matriz de covarianzas entre los grupos, lo que tenemos es una transformación ortogonal que hace máxima la separación entre grupos, pero relativa a la variabilidad dentro. Es similar al análisis de componentes principales, pero ahora para la matriz de medias de los grupos. En realidad, de una forma más intuitiva y desde el punto de vista geométrico, podríamos interpretarlo de esta forma. Tenemos dos grupos, que aquí hemos señalado con estas dos elipses, en verde y en rojo. Si observamos las diferencias en las dos variables, las diferencias en las medias para la variable 1 es la flecha en verde, para la variable 2 es la flecha en rojo. ¿Cuál sería la mayor diferencia? La mayor diferencia sería para la variable 1 y no para la variable 2. Sin embargo, vemos que en la variable 1 los dos grupos no están bien separados, mientras que en la variable 2 sí que lo están. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es transformar los datos utilizando la distancia de Mahalanobis y de esta forma lo que conseguimos es convertir estas elipses en círculos. Además de eso, además de convertir las elipses en círculos, conseguimos aumentar la diferencia sobre la variable 2 y poner de manifiesto esa diferencia, es decir, qué diferencia es más importante, pero en relación a la variabilidad dentro de los grupos y no solamente entre los grupos. Por ejemplo, si tuviéramos para el ejemplo de los vinos, el análisis discriminante, tendríamos dos funciones discriminantes, una para separar Ribera de Toro y otra para Toro de Ribera, que serían más o menos complementarias. Los coeficientes de la función discriminante que describíamos antes serían estos que tenemos aquí. Sin embargo, estos coeficientes no tienen normalmente una interpretación directa. ¿Por qué? Bueno, pues porque están afectados por la escala de medida de las variables y son algo similar a coeficientes de regresión. Están afectados por la posible colinealidad entre las variables, etc. Lo que sí interpretamos en un análisis discriminante es el porcentaje de clasificación correcta. Para hacer la clasificación en las dos denominaciones tendríamos que con la clasificación habitual, el 100% de las observaciones quedan correctamente clasificadas con un análisis discriminante. Como normalmente esta forma de hacer el análisis
sobrevalora la probabilidad de clasificación correcta, hacemos un procedimiento de validación cruzada que consiste en eliminar una observación, con el resto calcular el modelo y usar el modelo para clasificar esa observación. Si lo hacemos de esa manera, resulta que tenemos correctamente clasificados el 91,1% de los vinos. Siempre es un poco más bajo que en el caso inicial. Además del porcentaje de clasificación correcta, pues tendríamos también que la variable canónica, pues los coeficientes los calculamos estandarizados o sin estandarizar de esta manera, pero normalmente no son útiles en la interpretación de los resultados, por la misma razón que no lo son los coeficientes de la función discriminante. Lo que a veces sí se podría considerar interpretable son las correlaciones que hay entre la variable canónica y las variables originales, que es lo que, por ejemplo, en SPSS se denomina matriz de estructura. Bueno, si miramos la matriz de estructura, vemos que las correlaciones más altas de la variable canónica que separa los dos grupos y las variables originales son fundamentalmente con el grado alcohólico, los fenoles totales, reactivas a la vanilina, por procyanonidoles, y a partir de ahí cada vez las correlaciones más bajas. ¿Qué quiere decir? Que separamos bien los vinos de Ribera del Duero y Toro y se separan fundamentalmente por el grado alcohólico, los fenoles totales, sustancias reactivas a la vanilina, procyaninoles, etcétera. En el caso de Chile, tendría menos sentido el utilizar un análisis discriminante, sí que podríamos utilizar la representación en dimensión reducida. Para el caso de los vinos solamente hay una variable canónica, luego la representación no puede hacerse en dos dimensiones, solamente en una. En el caso de Chile, que tenemos 6 partidos, tendríamos 5 variables canónicas, las dos primeras funcionarían como las componentes principales, recogen la mayor parte de la variabilidad entre medias. La representación final sería de esta manera. Y bueno, pues efectivamente hay una cierta separación entre los grupos, aunque el gráfico de SPSS no es muy bueno, pero sí que hay un cierto gradiente en los partidos, gradiente que va desde la izquierda a la derecha. Aquí quedan representados los partidos de derechas, los centroides, aquí los partidos más a la izquierda y los partidos de centro. Luego, efectivamente, hay un gradiente ideológico en relación a la opinión sobre las distintas instituciones. Si observamos la matriz de estructuras, vemos que ese gradiente ideológico marcado por el primer eje está relacionado en mayor medida con las organizaciones de empresarios, las Fuerzas Armadas, la Policía, Presidente de la República y ya en menos medida con todas las demás. Bueno, pues eso es fundamentalmente la confianza en todas esas instituciones lo que diferencia la izquierda de la derecha. Bueno, hemos visto entonces cómo clasificar las observaciones, cómo representarlas en un espacio de dimensión reducida.